Ok, ya en el campus, propiamente, aquí tenemos lo que es la unidad 1 que vimos la semana pasada. Vamos a iniciar. Bueno, aquí una consulta. Está el muchacho con el que estuve hablando por correo, que tenía problemas para acceder. Creo que se llama... Para mandarle el link del correo. Al link del correo. Pablo Andrés Matarrita. Ok, así, continuemos. En esta clase número 2, aquí estaríamos con esta presentación y también con un material de apoyo, en el cual ustedes van a ver esta semana, que involucra lo que vimos la semana pasada, esta semana, y un poco de lo que vamos a empezar a ver la próxima. Entonces, este material es pequeño, son unas cuantas páginas, ahí lo pueden leer para que se vayan familiarizando un poco más con los equipos industriales y vayan complementando lo que hemos viendo en el curso. Recuerden, aquí está la grabación de la clase pasada y aquí va a quedar más tarde la grabación, el link para la grabación de la clase de hoy. Ok, lo que nos corresponde para el día de hoy es ver un poco acerca de los temporizadores y arranque de motores eléctricos. Entonces, vamos a ir un poco acerca del concepto de temporizadores. El temporizador es un dispositivo que se utiliza para controlar la conexión o desconexión de un circuito, todo dependiendo del tipo que sea, ya que estos pueden ser eléctricos, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. En este caso aquí vemos dos, vemos uno que es mecánico, que es de los viejitos, que ya casi no se ven, y de los que son más comunes ahora, que son estos electrónicos, que ya tienen un microcontrolador y tienen su electrónica, y que nos permiten controlar lo que es el tiempo de conexión o desconexión. Al final, un temporizador lo que nos permite es regular en qué momento se abre o se cierra un contacto, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con los relés, que cuando energizamos la bobina del relé, este cerraba o abría el contacto dependiendo si era normalmente cerrado o normalmente abierto. Los temporizadores nos permiten seleccionar, llegar y decir, no, usted va a abrir el contacto tanto tiempo después o antes o después, entonces nos permiten controlar esa función. ¿Cuáles son los más comunes en la parte de automatización? Porque temporizadores hay muchos. Tal vez ustedes en sus casas tengan alguno en algún microondas o en algún hornito eléctrico, donde tienen esos temporizadores mecánicos que tienen un sonidito, con un clic, clic, clic ahí que van, pero no son eso los que estamos viendo acá. Lo que vamos a ver acá son de este tipo. Principalmente hay tres. Hay variantes de estos tres y ustedes pueden encontrar más adelante en lo que es TIA Portal o otros programas de PLC, donde hay varias variantes, pero los típicos o la raíz, digamos que son estos tres. Están los que son retardo a la conexión, retardo a la desconexión y de un solo punto. La figura o el símbolo que vamos a ver en algunos planos van a ser algo como esto de acá. Este es la bobina del relé, pero aquí tiene un color diferente, una marca diferente, y aquí se ven los contactos.
Entonces vamos con el primero, retardo a la conexión, que en inglés significa o se dice on delay, tal y como está acá. ¿Cómo funciona? Okay. Aquí presionamos el push button energiza la bobina y se empieza a correr el tiempo, y cuando ese tiempo haya transcurrido, abre o cierra el contacto, y cuando ya desenergizamos la bobina, se vuelve a abrir el contacto. Entonces, vean que si fuera un reloj común y corriente, esta línea de acá estaría exactamente igual que esta. El tiempo que energiza la bobina, el contacto está cerrado. Pero como este es un temporizador que es retardo a la conexión, quiere decir que él se atrasa o se retrasa el tiempo que ustedes le programen para que él haga la conexión, haga el cierre del contacto. Entonces vemos que aquí está la línea del tiempo. En este caso el temporizador se le setió 3 segundos. Entonces únicamente cuando hayan transcurrido los 3 segundos en el momento que inicia acá, cuando se energiza la bobina, hasta cuando ya haya transcurrido, él cierra el contacto y se va a mantener cerrado mientras la bobina esté energizada. Este tipo de conexión, que se llama on delay, se utiliza en diferentes tipos de aplicaciones. Hay veces que yo ocupo que no se active, no pase algo en el momento en que se da el evento, sino que se haga un tiempo después. Por darles un ejemplo, como la semana pasada que vimos el equipo que iba llenando botellas. Puede que cuando el equipo llegue y toque el final de carrera, la banda transportadora se detenga inmediatamente, pero el líquido que empieza a llenar la botella no tiene que hacer en ese momento que se empiece a llenar, porque puede que la botella quede tambaleando o quede vibrando, entonces hay que esperar que se estabilice y ahora sí empezamos a llenar la botella. Entonces, el temporizador nos permite hacer eso. Yo esos 3 segundos, digamos, ya los medí y la botella se estabilizó, y después de que transcurrieron esos 3 segundos, es que yo puedo empezar a llenar la botella. Por darles un ejemplo, pero pueden haber muchos más. Entonces, esta es la descripción del funcionamiento de un temporizador on delay. No sé si hay alguna consulta. De mi parte no. Ok. Entonces, recuerden que para hacer este seteo, para yo decir 3 segundos, o 1 segundo, o 1 minuto, o 1 hora, yo lo configuro acá. En estas perillas, en el caso del mecánico, aquí yo lo marco, lo selecciono. Y en el caso de los electrónicos, aquí igual tienen unos selectores. Entonces yo con esto de acá, yo configuro el tiempo. Si logran ver aquí atrás, este es un temporizador on delay. Si logran ver aquí los diagramas, el diagramita de tiempo. Igual, hay temporizadores que ya son un poco más avanzados y tienen múltiples funciones. Entonces yo puedo seleccionarlo si es de un tipo o es de otro tipo con unos selectores, unos microswitch. Puedo seleccionar si es on delay o es off delay o es de impulso o de las diferentes variantes que existen. Ok, siguiendo con los tipos, pasamos al retardo a la desconexión, que también en inglés se le conoce como off delay. El off delay es muy similar al otro en el aspecto que tiene un temporizado, pero la diferencia es que cuando la bobina se energiza, él inmediatamente se cierra el contacto, se activa. Pero cuando la bobina se desenergiza, él se mantiene un tiempo que ya fue el que programamos o configuramos en el temporizador. Entonces, vean que aquí la bobina se desenergizó, pero el contacto siguió cerrado durante 3 segundos. Y este fue el tiempo que se configuró el equipo. Entonces, por eso se llama retardo a la desconexión, porque tiene un retardo para que se desconecte el contacto, para que se abra el contacto. Y por eso se llama off delay. El otro es de un solo pulso, o también conocido como de impulso. Estos se usan principalmente cuando el usuario, que puede ser un operador, o puede ser un sensor,
genera pulsos de diferentes tiempos y yo lo que quiero es que me genere un pulso de un ancho específico a la salida. Entonces aquí tengo un ejemplo de un pulso muy corto. Igual aquí la salida, el sensor lo vio, el equipo lo vio y generó el pulso, que es del mismo ancho de acá, que este otro acá, aun cuando el pulso fue mucho más grande, mucho más largo. Entonces, esto me garantiza de que la operación se ejecute en una única vez. Entonces, por darles un ejemplo, yo quiero que la operación que va a estar controlada, esa salida, me lo ejecute una única vez, por ejemplo, una resta. Yo quiero que me reste un valor a otro valor y me lo guarde en uno de las variables. Entonces, yo necesito que esa resta se haga solo una vez, porque si la hace dos veces, el resultado no es correcto. Entonces no puedo utilizar algo como esto, un botón, porque el usuario puede presionar durante un segundo, lo puede dejar presionado durante unos instantes, o lo puede dejar presionado durante varios segundos, porque eso depende del operador. Entonces ya el resultado me va a dar diferente dependiendo de cuánto tiempo presiona el operador. Entonces eso no es una opción válida. Entonces utilizo este tipo de temporizador para garantizar de que este pulso siempre va a tener la misma duración y que me va a garantizar la ejecución de una única instrucción. Por darles un ejemplo. Igual, pueden que yo configure este pulso de un segundo, puede que lo configure de 2 segundos, de 3 segundos, dependiendo de lo que yo quiera. Así lo puedo setear. Ok, entonces estamos claros con esos tres temporizadores, que es la base para los demás variantes. Profe, entonces eso yo lo puedo considerar como, digamos, si yo accionara un botón, el pulso que yo va a generar siempre va a ser el mismo, aunque lo presione muchas veces, solo se va a generar uno, se puede decir, o, Si yo lo presiono varias veces, se va a generar los mismos, se va a generar un montón de pulsos. ah, Pero ok, si yo ok, lo mantengo presionado, ves este pulso que aquí lo mantuve presionado, la salida sí, siempre va a ser igual. Si yo ah, ok, ok, hago un pulsito aquí que dura esto, digamos, algo aquí pequeñito, igual él va a durar lo mismo acá en la salida. O si yo lo dejo presionado durante mucho tiempo, el pulso va a ser únicamente esto. ah, ok, ok, gracias. Otro ejemplo podría ser como en los ascensores, digamos. Normalmente los ascensores tienen botones que se activan cuando se da el flanco negativo. Pero ustedes verán que, no todos, pero algunos que he visto, normalmente cuando presiona el botón, el LED se enciende, la confirmación se enciende de que se dio la solicitud cuando usted suelta, libera el botón. Entonces, hay algunas opciones donde para que evitar que un niño llegue y lo mantenga presionado ahí el botón, entonces hago algo como esto. Entonces, aunque el usuario lo mantenga presionado durante mucho tiempo, al final él va a hacer esto y va a empezar a correr la ejecución a partir de aquí. Eso para un caso de un ascensor. Igual harán procesos industriales donde yo ocupo que, aunque el operador ahí se mantenga pegado al botón, en el momento en que lo presione y ya ha transcurrido este tiempo, se ejecute. Entonces son casos como para controlar el tiempo de ejecución. No sé si hay otra consulta. Okay. Estos diagramas de tiempos son muy sencillitos, son solamente entrada y salida, pero normalmente ustedes van a encontrarse algo como esto en las hojas de datos. Entonces por eso lo traigo acá, para que cuando lo vean digan, mira qué raro, el profesor nos enseñó algo muy sencillo, pero en las hojas de fabricante, en las hojas de los timers, de los temporizadores son diferentes, aquí hay un montón de gráficas. Y lo que pasa acá es que tengo muchísimos datos, pero no todos son relevantes a la hora de ponerlo a trabajar, pero algunas veces uno quiere saber un poco más, o el ingeniero quiere saber un poco más de cómo es la operación interna del temporizador. Entonces, por eso vienen estos diagramas que traen mucha información. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora ha sido este, que es la entrada, y este, que es la salida. Pero vean que aquí aparecen un bit de efecto temporizador, bit de temporizador de temporización del temporizador, bit de habilitación del temporizador, aparece un montón de cosas
Y también aparece una cuestión que se llama valor acumulado del temporizador, que es como la cuenta, ahí va contando. Entonces, para que ustedes se familiaricen con este tipo de diagramas, aquí lo muestro. A simple vista, si yo les digo, vean, esta es la entrada y esta es la salida. Ustedes ya ahorita me pueden decir qué tipo de temporizador es este, con solo ver el diagrama del tiempo. ¿Es un on delay? ¿Es un off delay? ¿O es un de impulso? Un on delay, ¿no? ¿Correcto? Es un on delay. Aquí hay algunas pistas. Por ejemplo, aquí dice retardo de la activación. Entonces ya, ahí ya nos dice, ok, es un on delay. Y también por el otro factor, que es que vean que aquí se activó, pero hasta transcurrido el tiempo, la salida se cerró. Y cuando la bobina se energizó, el contacto se desactivó. Entonces vean que este comportamiento es exactamente el mismo que vimos aquí arriba. Es este mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que nos puede tal vez confundir un poco. Aquí se dio un pequeño pulso, pero aquí nunca se activó nada. Y eso es una característica en la cual se utiliza también mucho los on delay. Esto digamos que pudo haber sido un error del usuario, ahí lo que todo sin querer. Entonces vean que nunca activó nada. Esto lo que nos garantiza es que el usuario o el operador de la máquina realmente quiso activarlo, entonces por eso le obligamos a que se mantenga presionado durante este tiempo. Claro, ahorita esto es mucho, son 3 minutos, nadie va a tener ahí presionado un botón durante 3 minutos porque al final sí, se va a hacer de piedra. Pero esto puede, recordemos que esto pueden ser 3 segundos, pueden ser 1 segundo, puede ser lo que yo le configure. Entonces, acá, ¿por qué no se activó? Porque aquí no hay nada. Es muy sencillo. Nunca alcanzó el tiempo que está seteado. Vean que el tiempo es 180 segundos, que son 3 minutos. Aquí lo que llegó fue a 120. Entonces, por eso aquí la salida nunca se activó. En cambio, acá sí llegó. Llegó a los 180, a los 3 minutos, y por lo tanto se activó la salida y se mantuvo activa mientras estuviera energizada la bobina. Estas demás curvas de acá simplemente es cuestiones internas del temporizador que le pueden servir a uno para guiarse, para conocer un poco, pero no me da mayor información más que lo que esta y la salida y esta, digamos, nos puede aportar. ¿Se compara la primera con la última? ¿O cómo yo identifico la entrada y la salida? Normalmente por esto aquí dice condición de renglón o condición de entrada, ahí vienen los nombres típicamente, o viene también como int, o la bobina, o la parte de conexión de bobina. Ahí vienen diferentes nombres dependiendo del fabricante, ahí le cambia un poco eso. Y también aquí normalmente viene que dice salida, o dice contacto salida, o dice output. Entonces normalmente este es el que nos va a servir para guiarnos de qué tipo de temporizadores. Igual, pueden que vengan más curvas abajo, más curvas arriba, pero ustedes ahí por los nombres se pueden guiar. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Pasemos ahora al arranque de motores eléctricos. Normalmente, por medio de dos botoneras, se realiza el control de arranque y paro de un motor eléctrico. Ahí los que han tenido la posibilidad de ir a una planta industrial o al muchacho que está ahorita trabajando en la caja, tal vez habrá visto unos panecitos como estos, pequeñitos, que están normalmente cerca del motor, o uno ya más grande, como este de acá, donde aquí tenemos unas botoneras, y aquí tenemos unos indicadores luminosos, que antes eran de bombillita, ahora normalmente son de LED, y aquí tenemos una botonera de parada de emergencia, y aquí tenemos un selector, un desconectador, para desenmizar todo el panel.
Entonces, Sí, yo creo que sí.
Campbell, hay fallas en el fluido eléctrico. No, jóvenes, perdí la conexión un momento. ¿En qué punto íbamos? Que no me di cuenta cuando se desconectó. ¿Cómo se arrancan los motores? Venimos empezando eso. Ok, vamos a volver a la presentación y ustedes me dicen por dónde iban. Vamos por aquí. Antes, Acá. Antes, 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 ahí, estamos apenas empezando. Pues sí, ahí sigue hablando solo bastante rato. Ok, entonces, les explicaba de estos dos tipos, ¿verdad? De las botoneras. Eso sí lo cubrí o no. No, nada más he hecho como el título y le he preguntado al compañero que trabajaba que si lo conocía. Ok, listo. Entonces, vean que aquí tengo esos dos tipos de panelcitos. Este es un panel ya un poco más robusto. Este ya es uno más pequeñito, más compacto, que normalmente ambos están muy cerca de lo que son los motores. Aquí tengo la botonera de arranque y paro. Este es el rojo, ese es de paro, el verde es el de arranque. Igual aquí tengo el de arranque y paro. La diferencia radica en que este panel tiene un poco más de elementos. En este caso tengo dos indicadores. Este que es el que me indica si el motor está encendido o no. Y también tengo el otro, que es este rojo, que me indica si tengo un problema, una falla, porque se abrió, se presentó una sobrecorriente, un corto en la carga, entonces se protege el sistema y aquí enciende este LED. Antes eran bombillitas, pero normalmente ahora se usa mucho LED. Adicionalmente tengo este de acá, que es una parada de emergencia. Este no es un tipo push button, este sí se autoenclava. Porque al final, como es una parada de emergencia, ocupo que se mantenga hasta que un usuario, un operador, llegue y lo libere. ¿Cómo se va a liberar? Hay que darle una vuelta, una media vuelta hacia un sentido en contra de la manecilla del reloj, si mal no recuerdo, ustedes le giran y ya él se libera, se sale. Y aquí también tengo un desconectador que es para quitarle la alimentación a todo el panel. Entonces, este de acá es el principio de lo que es el arranque para los motores eléctricos. Estos mismos push button que están acá son estos que vimos aquí. El verde, que es el de arranque, sería este A, que es un normalmente abierto, y el P, que es el de parada, sería un normalmente cerrado. Y aquí tengo el contactor, y aquí tengo lo que es el contacto auxiliar del contactor. Entonces, este contacto auxiliar está cerrado cuando esta bobina del contactor está energizada, y este está abierto cuando no está energizada la bobina del contactor. ¿Cómo funciona el arranque y parada del motor? Ok, normalmente esto va a estar en esta condición de normalmente abierto y es normalmente cerrado. Cuando yo presiono el botón, el push botón A, aquí cierro, entonces aquí empieza a circular una corriente, este es normal cerrado, entonces continúa el paso de la corriente y eso me activa la bobina del contactor. Seguidamente va a cerrarse este contacto auxiliar y ahora entonces la corriente tiene dos caminos, tiene por acá y mientras tenga presionado este de acá. En el momento en que yo libere este botón, lo suelte,
la corriente va a seguir pasando por acá, entonces la bobina del contactor va a seguir energizada y por lo tanto eso me mantiene cerrado esto y por eso se llama autoenclavarse o autoalimentarse. La única forma en que yo pueda detener es presionando este botón, porque al presionarlo abro, entonces ya la bobina se desenergiza, este contacto se abre y ahora sí ya no hay forma en la que se pueda alimentar. Cuando yo libere este botón y voy a hacer el contacto acá, ya aquí está abierto y aquí está abierto, entonces ya no se puede volver a energizar el contacto. ¿Está clara la explicación? Sí, Ok, entonces este es el principio, este es un arranque paro básico con dos pulsadores. Ya esto es como ya está más la parte de potencia, que sería esta para acá, y este es el diagrama o el plano esquemático del plano de control. Y aquí como está todo cableado. Ese sería algo muy similar al panel que vimos aquí, a este. Con la diferencia de que no tengo una parada de emergencia como tal. Pero igual para simplificarlo, vamos a analizarlo así como está acá. Entonces, este elemento es el guardamotor, es la protección del motor. Si sucediera un cortocircuito en la carga acá, inmediatamente él se va a disparar. Es como un breaker, nada más que es un breaker de potencia, como el que ustedes tienen en su casa. Lo que hace es cuando detecta un problema, un cortocircuito, una sobrecorriente, él se va a disparar. Y me va a cortar el flujo de corriente hacia la carga. Después aquí tengo el contactor. El contactor, como ya ustedes vieron, aquí tengo la bobina. Esta es una conexión de la bobina y este es el otro punto de conexión. Y estos elementos de acá son los contactos auxiliares. Vean que acá, en el diagrama de control, tengo diferentes colores que representan estos cables que están aquí. Entonces vamos a ir viendo cómo fue que se realizó la conexión. La conexión de potencia, viene aquí el cable de alimentación, pasa aquí de forma directa por el guardamotor, pasa el contactor en las mismas, siguiendo el mismo orden, y de aquí va hacia el motor. Lo que es el control, vemos que aquí viene este cablecito color cian, va al fusible, que sería este elemento, de ahí se conecta por este cable verde a la botonera de paro. Vean que antes teníamos esto aquí, pero el orden no afecta en sí, porque todo está en serie, entonces no va a afectar. Y después viene con un cable morado y se conecta a dos puntos. Uno es aquí a la botonera, pero también vemos que el cable rojo va hacia el contacto auxiliar. Uno de los contactos auxiliares del contactor, aquí regresa con el cable café, y de esa manera logro esta conexión de acá. Seguidamente lo que nos falta nada más es el cable azul que va a ir a la bobina del contactor. Entonces ven que viene para acá, a la A1 de la bobina, y aquí la otra conexión de la bobina va hacia la otra fase. Y de esa manera entonces ya logro hacer el control para el arranque y paro de este motor. ¿Dudas? Profe, yo le iba siguiendo hasta hasta donde llegó con el cable como violeta. De ahí al contador fue donde me perdí, se puede decir, justamente ahí. ¿Por qué Aquí, no lo vuelve a repetir, porfa? Porque la verdad sí, sí me queda un poco inconcluso a mí. ok, vean que aquí llegó el cian, va a fusible, y aquí va el verde y llega a la botonera de stop, ¿cierto? Esta botonera es la roja, la que vimos aquí. Esta, que es normalmente cerrada. Entonces, ven que aquí llega, conecta el verde y aquí sale al color morado a este punto. En este punto yo tengo el botón de arranque, que sería el verde, pero también tengo que conectar el contacto auxiliar del contactor. Entonces vean que aquí va el cable rojo y se conecta al contacto, a uno de los contactos auxiliares del contactor. Y aquí sale el café
Y vean que entonces esta conexión aquí es paralela a este botón, que sería lo que está acá, contacto auxiliar. La conexión está paralela al botón de arranque. Y al final lo que nos queda es conectar con el cable azul a la bobina, a la 1 del contactor, y la salida de la bobina a la 2, que iría a la otra fase, y de esa manera ya obtengo lo que es el control de arranque y paro. No sé si ahora sí lo lograron ver. ¿Ok? Entonces, así sería como ustedes lo van a cablear ya en físico, y el diagrama esquemático sería este, de lo que es la parte de control. Este es el diagrama de control, y esto que está acá es el diagrama de fuerza, el diagrama de potencia, que es donde va la alimentación del motor. Para efecto de evaluación, usted pondría, digamos, como el dibujo de la izquierda, por decirlo así, nosotros tendríamos que hacerlo de la derecha, o solo es como un ejemplo gráfico. Es un ejemplo, pero igual, vamos, ustedes ya van a irse acostumbrando y ya van a ver algo como esto y ya van a entenderlo y van a poder pasarlo como esto. Ahorita ya tienen que irse acostumbrando, digamos, en este caso, ir adaptando su mente a poder pasar de aquí a aquí y de aquí para acá. Obviamente con solo verlo hoy no va a pasar, sino que es un proceso que si conforme vayamos viendo diagramas y vamos aprendiendo cada día más, entonces ya se vuelve, digamos que sencillo. Tampoco es que ustedes van a ver esto y inmediatamente van a verlo así y ya van a pasar acá, no, uno tiene que ir siguiendo las líneas y ya más o menos ya ahora sí lo puede plantear, porque no es como encontrar o visualizarlo de forma directa, porque tampoco es tan sencillo. No es que ustedes van a agarrar una protoboard y van a ver pues, un montón de cables y van a decir, ah, ok, es este circuito. No, hay que hacer una revisión, pero van a llegar a ese punto. Ah, ok, genial. ¿Okay? Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Entonces, vean que esto que estaba acá, ustedes no lo van a ver así en un plano eléctrico, en un plano ya real, ustedes no van a ver esto, ni con estos colores, ni nada de estas cosas, eso no se ve. Eso es algo más didáctico. Lo que ustedes van a encontrarse es cosas como estas. Entonces, este es el diagrama de fuerza que ya les mencionaba, donde está la parte de potencia, y este es el diagrama de control. Entonces, vean que aquí, esto es exactamente lo mismo, esto que está acá, es exactamente lo mismo que vimos arriba, pero ya está acomodado de una forma diferente a como ya ustedes lo van a encontrar en las empresas. Entonces, vamos a ir viendo este diagrama y vamos a ir ubicándolo con esto, para que ustedes vayan haciendo el match. Entonces, vemos que aquí tengo, porque ustedes ya llevaron, si mal no recuerdo, ustedes ya llevaron el curso de máquinas, creo, y ahí vieron los circuitos trifásicos, ¿cierto? Sí. Entonces ya sabrán ustedes que son este L1, L2, L3 y el neutro. Aquí conecto lo que es fusibles. Y aquí está lo que es el contactor, el KM. Normalmente todo lo que son relés y contactores vienen con una K. Y aquí abajo tengo lo que es el guardamotor, la protección térmica del motor, que es como los breakers de las casas, ¿verdad? Nada más que este ya es muy fácil. Aquí tengo la bobina del contactor y aquí tengo lo que son los contactos principales del contactor. Los contactos auxiliares, yo no los veo aquí. Los contactos auxiliares de este contactor están acá. Este es uno, por ejemplo, el KM1. Y 1314 es la numeración que tienen los contactos, los pines.
Entonces, este diagrama vamos a irlo descifrando. Lo que tenemos aquí arriba es la salida de esta protección, es una protección térmica. En caso de que se active, este contactito pasa para acá y lo que hace es encender este bombillo, por lo tanto para indicarme que hay una falla, que se abrió, que este de aquí se disparó. Este es un contactito auxiliar que trae este guardamotor. Entonces, si este se abre porque aquí hay un corto, este contactito pasa para acá, entonces aquí este bombillo se va a encender, que es el bombillo rojo que vimos en el panel de arriba. Si todo está bien, entonces esto está acá. Este es el botón de paro o de arranque. ¿Qué creen ustedes? Ese de paro, ¿no? Exacto. Vean que es normal cerrado. Este va a ser el botón de paro. Y este que está aquí es normalmente abierto. Va a ser el botón de qué tipo. Arranque. Exacto. Entonces vean que aquí tengo el botón de arranque y aquí tengo en paralelo, exactamente igual como estaba aquí arriba, el contacto auxiliar del contactor. ¿Para qué? Para que se autoenclave. Entonces yo llego, presiono este botón, aquí viene la corriente, energiza el contactor, mete estos contactos primarios, mete este contacto auxiliar, y yo cuando libere el botón, siempre la corriente va a tener este camino para mantener energizado la bobina del contactor. Aquí están los nombres que normalmente se reciben en las bobinas, que es A1, A2. Entonces, de esa manera ya mantengo energizada la bobina y por lo tanto cerrado estos contactos y por lo tanto el motor funcionando. Cuando yo quiera detenerlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Presiono el botón de paro, se abre aquí, por lo tanto ya no hay flujo de corriente, entonces esta bobina se abre, abre los contactos de acá, abre este contacto de acá, y cuando yo libere, cuando yo suelte el botón, el motor se va a quedar detenido porque ya el contacto abrió. Para volver a arrancarlo, simplemente vuelvo a presionar este botón. ¿Lo vieron? Ya van adaptándose un poco el cerebro para leer los planos. Ven que no es algo tan complicado. Profe, hay cierto que en ese KM1 hay veces que digamos, dependiendo del trabajo, se puede poner otro tipo de relay o algo así para que sea con retardo a la conexión o el otro tipo que se me olvidó el nombre. El lock delay, Ajá. aquí no. O sea, en este circuito de acá no. Aquí siempre se pone, en este caso, para este circuito, siempre se pone el contacto auxiliar del contactor. ¿Por qué no se pone el on delay o el off delay? Digamos, en el caso de este acá, ¿por qué no ponemos un on delay? Porque entonces tendríamos que garantizar de que el operador mantenga este botón presionado el tiempo suficiente para que el on delay se active y ahora sí, cuando ya suelte este, el motor siga operando. Si yo lo presiono y no cumple el tiempo, entonces el motor va a hacer como saltos. Arranca y cuando yo libero el botón, se vuelve a apagar. Se podría utilizar Ah, como por seguridad, digamos, para que no lo presionen por error y encienda. Eso ya sería así como una cuestión ya de seguridad, para como una especie de evitar que alguien le dé un pulsito ahí, no sé, una cosa así. Pero normalmente eso no se da. Lo que se hace es que cuando el equipo está en mantenimiento, en una condición de ese tipo, se, se desconecta desde acá y aquí se le pone un candado. Entonces, de esa manera no hay forma, porque no hay energía acá, que si alguien por error le da aquí un botonazo, entonces no va a funcionar, porque aquí está desconectado todo. Vamos aquí. Pero igual, la idea de ustedes ya van viendo ahí diferentes aplicaciones de cómo utilizar ya los temporizadores. Entonces, no sé si hay otra consulta. Ok,
Vamos a seguir con el otro. Este de acá es similar al anterior, pero tiene un plus. Y es que algunas veces nosotros ocupamos cambiar el giro del motor. Entonces, ustedes del curso de máquinas, ahí vieron cómo se ve el cambio de giro de un motor trifásico. Se cambiaban, ¿verdad? Lo que hacíamos era invertir los datos. Entonces, si observan por acá, vemos que aquí tengo este contactor, KM1, y aquí tengo otro contactor, que es el KM2. Entonces, si logran ver acá, ven que viene directo, vamos, esta línea de acá va directa a la línea 1 de motor, esta de acá va directa a la línea 2 de motor, y esta de acá va directa a la línea 3 de motor. En este contactor KM1. Pero en el KM2, esta línea de acá, ok, va la 1 con la 1, digamos, pero este de acá, ven que hace una inversión. Conecta esta fase con esta otra. Y esta de acá la conecta con el medio, o sea, le da vuelta de estas dos fases, aquí le da vuelta por medio de este contactor. Entonces, este es para girar, digamos que en un sentido, puede ser al sentido de las manecillas del reloj, y este en sentido anti-horario. Sentido horario, sentido anti-horario. Por medio de la inversión de dos fases. Así es como se hace el cambio de giro. Ahora bien, aquí queda claro cómo lo hacen, en la parte del diagrama de fuerza, el diagrama de potencia. En la parte de control, vean que se complica un poquito, no es mucho. Lo que se agrega son unas cuantas cosas, pero esto es lo mismo que el que vimos anteriormente. Este es el de paro, igual, pero ahora tengo dos botones más. Tengo un botón más. Tengo este, que es el de arranque directo, y este es el que hace el cambio de giro. Vean que aquí tengo para autoenclavarse, KM1, y aquí tengo para autoenclavarse con el KM2. Entonces, esto acá es lo mismo que vimos aquí arriba. ¿Qué cambia? Cambia que ahora tengo otro contacto auxiliar aquí. Pero vean que están como al revés. Este dice KM2, aquí es KM2 y aquí es KM1. Son contactos auxiliares igual que estos, pero estos son normalmente cerrados. Y están opuestos. ¿A qué me refiero con opuestos? Que este es el que activa KM1. Y aquí tengo el contacto auxiliar de KM2. Y aquí tengo KM2, el contacto, la bobina, el contacto de KM2. Y aquí tengo el contacto auxiliar de KM1. Ahora bien, ¿ustedes por qué consideran que tengo esa conexión? Para ¿Por que cuál cuando se motivo? active uno no se active el otro, por decirlo Para así. que no se activen los dos. Exacto. Para que si está uno activo, me inhiba que se pueda activar el otro. Entonces, esto es algo muy común que ustedes van a encontrarse en diferentes tipos de conexión, en donde cuando esta bobina está activada, inmediatamente me abre aquí. Entonces, este de acá nunca se va a poder activar. Para yo activarlo tengo que parar todo y ahora sí, presionar el otro botón. Es la única forma. Pero mientras esto esté conectado, esta bobina nunca va a energizar. Y si esta bobina está energizada, esto me abre y por tanto esta nunca se va a conectar. Si yo no hago esto, y no tuviera el error de no hacer esto, y presiono este botón y después presiono este otro, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, pro? Si yo no hiciera esto, no, si no hubiera puesto estos contactos auxiliares de acá, por error, se me olvidó. ¿Qué va a pasar cuando yo presiono acá? El motor está funcionando y después inmediatamente presiono este otro. ¿Qué va a pasar? Pues ambos van a Como que estar las activos, ¿no? señales se van a oponer, ¿no? De ahí se va. Van a ir a diferentes direcciones, entonces el motor no va a funcionar. Lo que vamos a hacer es un corto de dos fases.
Porque vean que si yo activo estos dos al mismo tiempo, estas fases van a ser cortocircuito. ¿Lo ven? Esta de acá y esta de acá, ¿lo ven? Esto de acá lo estoy conectando con esta otra y esta otra la Sí. estoy conectando con esta. Entonces, lo que va a pasar es que esto va a explotar, va a ser un corto y probablemente si usted hizo eso lo van a echar del trabajo, lo van a sacar de ahí. Porque esto es grave, digamos, no puedo hacer un corto de ese tipo porque va a dañar y puede ser muy grave para la persona que esté cerca del panel. Dependiendo de la potencia del motor y otros factores, puede haber hasta una persona muy herida. Entonces, esto de acá es una protección para evitar que se puedan activar los dos al mismo tiempo. No sé si hay alguna consulta. Profe, respecto a los planos, digamos, el orden del nombre no altera en algo, porque ahí dice KM1, pero el contactor dice K1M. Esto acá, Ajá. esto es un error. Aquí es KM2 y KM1. Ah, Porque bueno. Sí, sí, es que sí, por eso me quedé pensando que y entonces no se activaría, como se decía. Pero bueno, gracias, ahora sí. es un error de tipografía. Ahí nada más, aquí por aquello, esto de acá es algo muy común también, poner en paralelo a la bobina un indicador. De esa manera me doy cuenta si está activado, qué contactor está activado, si está en sentido horario o sentido antihorario. Y este, el que ya vimos anteriormente, que es en caso de una falla, entonces se activa este. En caso de una falla de este elemento, que eso que se abra aquí, que puede ser un corto, entonces inmediatamente esto pasa para acá y se activa esta luz. Ok, entonces pasemos al siguiente. Este es un arranque estrella delta. ¿Cuándo era que se hacían estos arranques? ¿En qué condiciones? Lo dieron en máquinas. ¿Cómo, profe? El arranque estrella delta se lo mencionaron en máquinas, ¿por qué era que se hacía? ¿O no lo vieron? Creo que en su momento sí lo mencionaron, pero verdaderamente no me acuerdo ahorita. Ok, vamos a repasarlo rápidamente. Hay algunos motores que tienen un consumo muy alto de energía y cuando los motores arrancan, ustedes se recordarán que el pico de arranque es hasta 3 a 5 veces la corriente nominal de un motor. Entonces, hay empresas que en este caso quieren minimizar el máximo el pago de la factura eléctrica y quieren reducir todos los picos de potencia, porque al final eso es una cuestión que el ICE cobra, bueno, que las empresas que proveen el servicio eléctrico cobran, que se llama demanda. Entonces, empresas como cementeras que tienen motores muy grandes o otras empresas que tienen motores muy grandes, para evitar ese pago, entonces lo que hacen es hacer un arranque estrella delta. Ahora también utilizan arrancadores suaves o con variadores, pero igual, antes solo existía, o normalmente solo existía esta opción de arranque estrella delta. Lo que se hace de esa forma de arrancar es que me minimiza esa corriente tan alta en el arranque y por lo tanto bajo los costos en la factura eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que el motor arranque en estrella y después pase a delta. Entonces, aquí vemos que tengo las dos configuraciones. Tengo el motor y tengo esta configuración que está acá, que esta configuración es delta. Y aquí tengo esta otra configuración que ven ustedes que es aquí. Vean que aquí tengo todos estos conectados. ¿Esta cuál sería? Sería la estrella. Bueno, Exacto. Esa sería la estrella y esta es la conexión delta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que o va a estar K1, K2, entonces va a estar en delta, o va a estar K1, K3, entonces va a estar en estrella. Igual, tengo los mismos principios, aquí tengo el guardamotor, aquí tengo lo que es la protección,
protección del motor. Aquí tengo contactor 1, contactor 2, contactor 3. ¿Cómo es el circuito? El circuito es muy parecido a lo que ya hemos visto. Aquí tengo un fusible, aquí tengo el botón de paro, aquí tengo el botón de arranque, aquí tengo el autoenclave de K1, porque ese siempre tiene que ser activo, los que van a variar son K2 y K3, y aquí tengo un botón que es normalmente cerrado aquí, pero vean que está conectado con este otro. Entonces quiere decir que cuando yo lo presiono, me abre aquí y me cierra aquí. Y esto aquí tengo las mismas condiciones de los otros que vimos, que tengo el normal cerrado invertido. Aquí K2 y aquí K3, para evitar que puedan estar o puedan entrar los dos al mismo tiempo. Porque igual pasaría lo que hablamos antes de un corto. Este es el autoenclave de K2. Entonces, lo que hacemos acá es que él va a arrancar, opera aquí, y después abro, cierro aquí, y se enclava K2, y se mantiene en K2, y se mantiene K1. Entonces, de esa manera, es el arranque en estrella delta. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con lo que acabamos de ver, antes de pasar al siguiente y último punto. Profe, nada más por como curiosidad, siempre se le debe colocar el fusible al inicio. Este de aquí, Ajá, se coloca fusible o un brequecillo. ok, ok. Porque es una medida de seguridad. Estos contactores son caros. Entonces, si yo quemo la bobina de este contactor, o de este, ya eso me va a salir caro. En cambio, un fusible me puede costar unos cuantos colones. O un breakercillo me protege y me evita que se me vayan a dañar estos elementos. Entonces, siempre es muy normal ver este tipo de protecciones. No solo en la etapa de potencia, como acá, que aquí es lo que estoy protegiendo es el motor, que también es un elemento muy caro. Aquí lo que estoy protegiendo son a los contactores. Ok, Ya por último, vamos a ver lo que es lectura de planos eléctricos. Por acá, este es un ejemplo, que aquí no se ve en detalle, entonces vamos a irnos a un plano real. Este plano que está acá es un plano de Garavito. Yo antes trabajaba en el ICE, entonces aquí tengo acceso a algunos planos, y este es un ejemplo, un plano de la planta térmica de Garavito. Entonces, para que ustedes tengan una idea, es un plano de un panel, de muchos que hay. Vean que es de 128 páginas, y este es un plano pequeño. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar típicamente es como el panel, el tamaño, las dimensiones del panel, del gabinete como tal, y después vamos a ir viendo lo que es ya la etapa de potencia, alimentación, un poco más grande, de dónde viene. Entonces vean que la alimentación viene de otro panel que tiene un nombre que es el PSD12.1 y viene de la línea de la página 12 de la ubicación 5. Así es como se lee. ¿Qué significa eso? Ubicación 5. Si ustedes ven aquí arriba, aquí tengo una numeración. Entonces, cuando dice 5, quiere decir que está acá, por una parte de acá, y que está en la página 102, entonces está en la página aquí 102, de este plano. Pero para no ir a buscar ese plano, vamos a hacer el ejemplo con algo que esté aquí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, alimentación viene aquí a este breaker, que es un fusible, breaker, no es un breaker, se llama 6F5. Ese nombre que está acá tiene que estar físicamente en una etiquetita que esté identificando a este breaker. Y este es de 10 amperios. Tengo unos contactos auxiliares que están en los pines 3 y 14 y 21 y 22. Este es normalmente cerrado y este es normalmente abierto. Este de acá no se usa. Ven que no tiene nada, está libre. Este de acá sí lo estamos usando. Ven que dice 62.1. Eso quiere decir que este
está en la página 62, en la posición 1. Entonces vamos a irnos, recuérdense este nombre, 6F5. La página 62, posición 1. Aquí está la posición 1, página 62. Vamos, aquí estamos, página 62. Posición 1. Entonces vamos a ubicarnos. Y aquí está, 6F5. 1314. Y dice que este viene de la página 6 de la posición 5, que era donde estábamos anteriormente. 6, posición 5. Así es como se van leyendo los planos, para que ustedes tengan una idea. Si nosotros vemos las buenas a primeras, sí nos vamos a sorprender, porque es un documento muy grande, tiene un montón de cosas que podamos que no entendamos, pero al final todo se va descifrando. Si está todo bien identificado, todo se va descifrando relativamente fácil. Por darles otros ejemplos, aquí lo que tengo es el módulo de comunicaciones del PLC. Esta es una entrada. Estos son módulos de entrada digitales del PLC. Estos son módulos de entradas también. Estos son módulos de salidas del PLC. Este es otro módulo de comunicación. Vean que dice CP. Es una comunicación, es processor, communication processor. Y este es de un PLC que es un S7300. Este es el modelo. Y aquí vienen diferentes características de él. Y tengo las módulos de entradas analógicas. Entonces, por dar un ejemplo, para seguir con el tema de las ubicaciones. Yo tengo una falla, voy al PLC, me dice que tiene una falla en la entrada, en esa entrada del módulo 23A2. Entonces yo tengo que ir al campo, voy ahí, abro el panel, busco el módulo que tiene esta identificación, y veo que aquí está la conexión, y veo que aquí tiene una luz de LED en fallo. Ok, voy al plano, me fijo que dice que este sensor, esta entrada, es el sensor 1SE, que es un sensor de medir velocidad, de revoluciones de motor. Dice que está en la página 65, en la ubicación 5. Entonces vamos para la página 65. Ubicación 5 está acá. Es este elemento, está aquí. Viene de este conversor. Y llegamos acá. Este es el 65.2. Buscamos en esta etiqueta en el plano. Y ahí tiene un código de falla, que está en falla. Entonces cambiamos el elemento y ya todo se resolvió. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero para que ustedes se den una idea de cómo es que se hace ya en campo. Si no fuera él que tira problemas, porque ese es un convertidor de frecuencia de una señal de 420 miliamperios, entonces ya tenemos que irnos a ver si es un problema en el cableado, ya tenemos que ir a ver esta conexión, ver si todo está bien, tenemos que traer con el multímetro, con un generador de funciones para probar este equipo. En sí, así más o menos es que se va haciendo las pruebas para encontrar diferentes fallas. O resultó que este sensor está dañado, medimos la tensión y no está la tensión nominal correcta, entonces ya vemos que este es el problema, entonces ya cambiamos el sensor. Este es un ejemplo muy rápido, para que ustedes ahí más o menos se vayan dando una idea de cómo es en campo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta adicional. No, profe, por el momento no. Ok, perfecto. Entonces, recuérdense leer este material de apoyo. Y si quieren repasar algo de la clase, Profe, ¿sí? ¿a qué hacía referencia el plano? Perdón. ¿Referencia a qué cosa? Digamos, ¿en qué era? ¿Una planta? Este plano. Ajá. Este plano es de un panel para ser específico, este panel es el EAP, es el panel de equipos auxiliares del motor 1. Garavito tiene 11 motores, entonces tiene 11 paneles iguales a estos, más otros 2 que tienen por motor, que es el SP y el GCP, y después tiene otros paneles auxiliares. Al final ahí en Garavito hay cualquier cantidad de paneles,
Podemos decir que en cuestiones de planos era una pila como del tamaño de una persona, pero todo era así, todo uno lo iba leyendo a conforme ahorita les explicaba. Entonces, uno cuando llega y ve un montón de planos y dice, bueno, pues está complicado, pero al final, si todo está bien ordenado, eso también les iba a comentar, cuando ustedes vayan a las empresas, no esperen que todas las empresas tengan algo tan ordenado como esto. En este caso, aquí está muy ordenado porque eran alemanes y los alemanes son muy, ¿cómo decir la palabra? Son muy ordenados y a veces un poco cuadrados. Entonces, son muy meticulosos con este tipo de cosas. Entonces, todos los cables están identificados, todos los módulos están identificados, los planos están casi que iguales. Pero ustedes en la calle pueden llegar a encontrarse cosas como que no están actualizados los planos, cosas como que no hay planos en el peor de los escenarios, o cuestiones como que sí hay planos, pero son planos de hace 20 años y se han hecho un montón de modificaciones y no están anotadas, y solo una persona que ya se pensionó era el que sabía cómo estaba conectado todo. Se pueden encontrarse un montón de situaciones, pero el caso ideal es que se encuentren algo como eso. Algunas empresas que son más ordenadas sí lo van a encontrar así, pero habrá otras en donde no van a tener esa facilidad. Pero sí, para la consulta tuya, este es un plano de un panel, nada más. Ok, gracias. Ok, entonces, no sé si hay otra consulta. Ok, entonces, ahí nada más recuerden leerse el material de apoyo. Si tienen alguna consulta para lo que es lo que vimos hoy, ahí pueden ver la grabación de la clase, que yo creo que sí, no sé tú.